y segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Quién escribió estas cartas? Fue el apóstol Pablo. ¿En qué fecha se escribieron? La primera carta en el año 65 después de Cristo y la segunda carta en el año 67 después de Cristo. ¿Cuál es el propósito de estas cartas? Exhortar a Timoteo acerca de su vida y su ministerio. Instar a Timoteo a defender la pureza del Evangelio de los falsos maestros. Dar instrucciones respecto a varios asuntos y problemas de la iglesia en Éfeso. Debido a la timidez de Timoteo, Pablo le exhorta a proteger el Evangelio predicando la palabra, soportando el sufrimiento de la persecución. ¿Quién era el apóstol Pablo? Pablo era Saulo de Tarso, el perseguidor y asesino de los cristianos. Luego, debido a la aparición de Jesús camino a Damasco, relatado en el libro de los Hechos, capítulo 9, Saulo tiene una conversión, ya que le fue revelado a quien realmente perseguía. Así fue como él mismo se definió en la carta a los Filipenses 3, 5 y 6. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero todo esto lo consideraba pérdida, pues él mismo, luego de conocer la verdad acerca de Jesucristo y los nuevos cristianos, se hacía llamar el más pequeño, que en el idioma latín quiere decir Pablo. Entonces para el mundo entero será conocido como el apóstol más pequeño de todos, es decir, apóstol Pablo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo había nacido en Listra, de madre judía y padre griego. Era un joven que ayudaba a Pablo en su ministerio. Su madre se llamaba Eunice y su abuela Loida, y fueron quienes le instruyeron en la palabra de Dios. Él era un converso de Pablo y luego le acompañó en su segundo viaje misionero. El carácter de Timoteo era reservado y tímido y no gozaba de muy buena salud. Pablo lo llamaba amado hijo y colaborador fiel. Características principales de las cartas a Timoteo. Son denominadas cartas pastorales, junto a la carta a Tito. La segunda carta a Timoteo fue escrita por Pablo estando encarcelado en Roma antes de su martirio. Durante la escritura de las cartas, Roma estaba bajo el gobierno del emperador Nerón, quien acusó a los cristianos de incendiar la ciudad. Por lo tanto, en ese tiempo vivieron gran persecución. Estas cartas proporcionan la instrucción más específica del Nuevo Testamento sobre la debida relación del pastor con los grupos sociales de la iglesia. Texto más relevante de estas cartas. En la primera carta a Timoteo resalta el capítulo 2, versículo 5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En la segunda carta a Timoteo resalta el capítulo 4, versículos 1 y 2, que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.